Muy buenas tardes y muy buenas noches para las personas que nos ven desde diferentes latitudes. Sean todos bienvenidos a este proceso de formación y capacitación. Mi nombre es Pablo César Ochoa Rodríguez. Voy a ser uno de sus instructores en este proceso de formación y capacitación. Una vez más, sean bienvenidos a este proceso de formación orientado a los primeros auxilios en el deporte. En esta sesión vamos a ser muy concretos. Vamos a tratar de orientar exactamente la formación ofrecida para que ustedes queden satisfechos y que puedan también compartirla. Esta capacitación está siendo grabada con la intención de que puedan también verlas aquellas personas que de manera asincrónica puedan tener acceso. Es decir, que esta formación de alguna u otra forma, usted puede verla en otro momento, usted puede compartirla, pero es importante que estemos atentos a las evaluaciones. Este proceso de capacitación para algunos países no tiene ningún costo. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de los estados de Florida y Minneapolis y Minnesota en Estados Unidos. Entonces, la idea es que estas formaciones sirvan de apoyo a todo el personal que se vincula al deporte, a los propios deportistas, a sus familiares, a la gente que se vincula como técnicos deportivos, coordinadores deportivos, entrenadores o simplemente familiares de deportistas. Esta información está disponible para ustedes. Les hemos compartido un drive así como en el grupo del curso donde ustedes pueden tener acceso a la información que vamos a actualizar. Hace apenas unos minutos actualizamos la información, subimos unos videos para ustedes de tal manera que ustedes puedan ser agentes multiplicadores. Dicho esto, quiero dedicar esta capacitación a las baterías de nuestras vidas, en este caso a mis hijos que son deportistas, a mis hijos que son buenas personas, a mis hijos que son ciudadanos maravillosos en diferentes países y que sin duda alguna día a día hacen un esfuerzo magnífico por hacer deporte, por estudiar, pero principalmente por tratar de ser buenas personas y ser felices, que es lo más importante. A todas esas personas que nos ayudan, a todas esas personas que eh, nos motivan a continuar con las actividades deportivas, a todos ustedes, mil gracias. A las personas que hacen fútbol, así como mi hijo Pablo Alejandro, a las personas que hacen gimnasia o que hacen voleibol, como mis hijas Mariana y Manuela, a las personas que van al gimnasio, por ejemplo, a tener una actividad deportiva, como mi hija Tania Estefan. Es decir, a todas las personas que se suman a nuestras actividades, gracias. A mi hijo Nelson Enrique, que practica fútbol. Y así, por supuesto, a toda la familia que nos ayuda. Paola Gabriela, Pablo Gabriel, a esa gente que nos une día a día para seguir trabajando e impulsando a nuestras comunidades, a nuestras familias, a usted que está presente, a toda la gente maravillosa que se suma a estas actividades. Mil gracias. Quiero, dicho esto, aprovechar de ayudar y extender esta oportunidad para que durante todo el mes de abril, oígase bien, todo el mes de abril vamos a estar permitiendo que la gente tome esta capacitación de manera sincrónica y asincrónica, es decir, estando presente en este momento en vivo y estando ausente. Pero vamos a colocar unas condiciones para que podamos seguir avanzando el siguiente mes a un siguiente nivel. En esta capacitación quiero agradecer a personas que conozco y que no conozco. Una de ellas es el doctor Víctor Rodríguez. El doctor Víctor Rodríguez fue el presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina, Emergencia y Desastre. Desde el año 2009 hasta el año 2013 hemos estado siguiendo sus protocolos, así como los protocolos que han desarrollado los doctores Richard Peña, los doctores, la doctora Alex Oblet, la doctora María Soledad Figuera, el doctor Rafael Useche, la doctora Rosario González, y hay personas que se han vinculado, técnicos de seguridad, técnicos que de alguna otra forma han sumado a estas actividades, que también forman parte de esos protocolos que nosotros seguimos, así como el caso de Raúl Méndez. Pero también quiero agradecer a las personas que nos permiten tener acceso a los manuales más actualizados, como es ese libro que ustedes tienen,
que es el libro de la atención de traumas en el área prehospitalaria. Estos documentos están disponibles para usted en el Drive de acceso al curso, es decir, que ustedes pueden consultarlo, pueden tomar información, pueden multiplicar esta información a la gente que le muestre interés en este tipo de actividades. Dicho esto, debemos reiterar que hay instrucciones que debemos seguir. Y esas instrucciones, en este caso, como no es una capacitación presencial, sino que es una formación que estamos tomando a distancia, la idea es que nosotros estemos muy claros en que no tenemos ninguna limitación para que usted use este material, para que usted los comparta, para que usted se sume a los procesos de mejora del resto de las personas que hacen vida en la actividad deportiva. Por favor, las personas que están en YouTube, las personas que están en Zoom, por favor, compártanos su saludo, que en algún momento los vamos a leer sin ninguna duda. Agradecemos a las personas que están conectadas desde Tegucigalpa en Honduras, desde Cojedes en Venezuela, Nueva Esparta en Venezuela, Barquisimeto, Venezuela. Hay una persona que está culminando la carrera de fisioterapia, medicina del trabajo, excelente. Iris Alvarado, muy bien. Saludos desde Caldas, Manizales, Colombia. Muchísimas gracias. Cartagena, Colombia. Desde Ciudad de Panamá, Panamá. Excelente. Sierra Central del Perú, Colombia. Maravilloso. Santa Cruz, Bolivia. Excelente. Muy bien. Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Excelente. Barcelona, Venezuela. Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes. Bueno, quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecer a toda la gente que está brindándole soporte a las capacitaciones, las formaciones que realizan, por lo menos mis hijos, en las actividades deportivas. Y eso lo aprecio, lo valoro, porque son personas que se suman a, al futuro de las diferentes naciones y las diferentes actividades deportivas que desarrollan cada uno de ustedes. Gracias a las personas que se conectan desde Táchira, Venezuela, Lima, Perú. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Dicho esto, quiero comentarles que Proicea, que es una empresa, un centro de capacitación que tiene su sede principal en la ciudad de Panamá, nosotros fuimos seleccionados para realizar la actividad más importante que se ha realizado en Panamá en los últimos, por lo menos en los últimos 10 a 20 años, que es la ceremonia de inauguración de la ampliación del Canal de Panamá. Somos una empresa emprendedora de capital panameño que se encarga justamente de ayudar a las personas a que puedan salir adelante en procesos que tengan que ver con capacitaciones, seguridad, certificaciones, y eso nos llena de orgullo. Así que, dicho esto, entonces vamos a dar inicio y saludo a las personas que se conectan desde Yaracuy, María Holder, Rosa Maiger desde Panamá, desde Venezuela, también Lucía desde Valencia, y gracias a todos de verdad por sumarse. Muy bien. Así también Samuel Alvarado, ya culminando la carrera de entrenamiento deportivo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Una de las cosas que nosotros compartimos siempre es la certificación que nos acredita como instructor bajo una norma que es el estándar 1041, una norma que se encarga de los procesos de formación y capacitación del personal que responde a emergencias. Es decir, esto es algo así como un componente docente en los diferentes países. De esta misma manera, hay una certificación como especialista en respuesta a emergencia, y uno de estos temas es justamente la que se vincula a los primeros auxilios. De esta misma manera, quiero aprovechar de comentarles que esto es importante que lo validemos como un trabajo en equipo. Es un trabajo donde nosotros vamos a apoyar a muchas personas para que se sumen a estas actividades. Quiero aprovechar y saludar también a Eglio Rodríguez desde Puerto La Cruz, Venezuela. Saludos, amigo. Kenny Orjuela desde Bogotá, Colombia, y por supuesto otras personas que se van sumando poco a poco en este proceso de formación. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a tener en cuenta algo. Hay capacitaciones que están orientadas de una manera trascendental a cosas que no nos imaginamos que van a suceder. Así como se conecta, por ejemplo, Presca desde Boyacá, Colombia, Rosa Lugo desde la Ciudad de México, Rosa. Cada uno de nosotros, como María Holder en Yaracuy, cada uno de nosotros puede necesitar en algún momento de primeros auxilios.
Y eso es trascendental y es importante que entendamos que absolutamente todos, en algún momento todos nosotros, vamos a necesitar de primeros auxilios, pero también podemos tener personas que se vinculen a estas actividades. Cuando se estaba construyendo la ampliación del Canal de Panamá, esa es una imagen que ven de fondo, muchas de las capacitaciones están orientadas a situaciones de rescate. Y la gente muchas veces cree que las situaciones de rescate no son necesarias en un entorno específico. De la misma manera pasa con los casos de primeros auxilios. Hay gente que no ve relevante este tipo de capacitaciones y formaciones y eso lo tenemos que entender. Por lo tanto, es mi deseo que esta capacitación sea relevante para usted. Y esta es una capacitación que es evaluada y es certificada. Es decir, que usted va a tener que presentar una evaluación para aprobarla y una vez que usted obtenga 80 puntos de 100, usted va a optar a una certificación. Para Venezuela no tiene costo, ya lo hemos mencionado, así como para otros países. Pero el resto del monto en los otros países es un monto mínimo, es un monto que por lo menos en Panamá una hamburguesa puede costar mucho más de $10. Entonces, la idea es que nosotros entendamos que ese es un monto representativo. Ahora bien, hay personas que dirán, oye Pablo, yo no puedo pagar un certificado. No se preocupe, la idea es que usted vea la capacitación, haga su evaluación y en el momento que se pueda, usted solicita su certificado. Pero hay personas que no tienen que pagar. Entonces, usted vaya visualizando en que son 5 clases. Hoy nos estamos extendiendo en esta introducción porque es la primera clase. Pero en estas 5 clases que vamos a ver esta semana, usted ya sabe que el día viernes va a tener viernes, sábado y domingo para presentar la evaluación que corresponde a la primera parte del curso. Esa evaluación garantiza su certificado. Así que usted va a tener viernes, sábado y domingo para optar a este proceso de capacitación. Las evaluaciones solamente estarán abiertas desde el viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Así que es importante que eso lo tengan presente y eso lo voy a aclarar. Es decir, que usted puede ver las clases hoy, mañana, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y a partir del viernes va a tener opción a presentar esa evaluación viernes, sábado y domingo. El día lunes se comparten las notas, entonces usted va a saber cómo salió el día lunes con respecto a esta evaluación. Disfrutemos esta conferencia. Es mi deseo que usted recuerde esos momentos, así como cuando nació mi hijo, por ejemplo, que es uno de los futuros futbolistas también, que en este caso es Nelson Enrique, el más pequeño. Usted también va a recordar, y es mi deseo que usted disfrute esta conferencia, que usted disfrute esta capacitación, que le saque el máximo provecho para que podamos tener recuerdos bonitos y que esta formación y que esta información sea de provecho, que le permita en algún momento salvar una vida, ayudar a otra persona, socorrer a las personas que lo necesitan. Ese es nuestro deseo. La idea es que entendamos que estas capacitaciones también tienen sus limitaciones. Si bien es cierto, yo soy un instructor acreditado para este tema, no tengo la posibilidad de brindarle la experticia práctica. Entonces, hay unas limitaciones que tenemos que comprender y no debemos ocultarlas. Las capacitaciones por vía digital tienen unas limitaciones, pero vamos a tratar de disminuir esas limitaciones que se tienen lo más que se pueda. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Lo que sí les digo, esta capacitación le va a brindar una base muy fuerte, pero muy fuerte en los temas orientados a los primeros auxilios. Tan fuerte que esta capacitación es utilizada para muchas empresas para poder tener acceso a un puesto de trabajo en Panamá. Voy a aprovechar de saludar a las personas que se conectan de Nueva Esparta, Fabián Bermúdez, así como también de Jacarigua, Venezuela, Wilfredo Torcate, así como Rebeca Cedeño desde Caracas, Venezuela, y otras personas también desde Caracas, Venezuela, como Kenneth Cayama. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar vinculándose a este proceso de formación. Y recuerden, si usted quiere compartir esta información con otra persona, si usted quiere invitar, si usted quiere pasarle el enlace de Zoom a otra persona, el enlace de YouTube, páselo, no hay ningún problema. Usted quiere compartir el Drive, compártalo. No hay limitación al respecto. Si usted no ha recibido el Drive, no ha recibido la invitación al grupo, escriba la palabra deporte a ese número. Más 507, número de Panamá más 507-6560-0909.
Y de esa manera, cuando usted nos envía la palabra deporte, nosotros vamos a enviarle el acceso al grupo, al Drive y los accesos respectivos. Este mismo enlace lo vamos a utilizar mañana a la misma hora. Es decir, el mismo enlace de Zoom, el mismo enlace de YouTube, lo vamos a utilizar martes, miércoles, jueves y viernes. Así que ya usted no necesita que se lo reenvíen, pero es bueno que usted sepa que nosotros también lo vamos a estar enviando. Saludos para Isaías Méndez de Veracruz, México. Saludos para Fati desde Santa Cruz, Bolivia. Bienvenidos. Muy bien. Saludos para Javier Ramos desde Panamá. Bendiciones. Excelente. Muy bien. Este curso está diseñado para orientar e instruir a las personas vinculadas al deporte para que por sí mismas logren reconocer una urgencia, una emergencia o situación adversa en la que los primeros auxilios sean la medida a desarrollar por el bien común. Y ahí les tengo la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? ¿Ok? Hay cosas que se convierten en una emergencia y hay cosas que se convierten en una urgencia. ¿Cuál es cuál? Ya lo vamos a ver, pero sepan que esa es una pregunta de examen. Vaya notando. Diferencias entre urgencia y emergencia. ¿Por qué? Porque es bueno que entendamos que hay veces que pedimos una ambulancia y resulta que esa persona puede ser trasladada en un taxi. Entonces los taxis, las ambulancias no son taxis. Hay que darle buen uso a los recursos que tenemos y eso es importante. Saludos para Maribella que se conecta desde Nicaragua. Muchísimas gracias, Maribella. Maribella, perdón. Excelente. Muy bien. Esta formación no le acredita en ningún lugar como personal sanitario. No, señor, usted con esta capacitación no es ni paramédico ni enfermera, pero lo vincula como un buen samaritano, como una persona que va a tener una certificación en primeros auxilios. Y eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, hay que escuchar para entender. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Hay personas que creen que esta capacitación va a ser aprobada de manera sencilla y no. Requiere estudio, requiere ver las clases. Nuestra visión es que hay dos tipos de personas, dos tipos de organizaciones, dos tipos de empresas, dos tipos de clubes deportivos. ¿Cuáles son esos clubes? Los que han necesitado primer auxilio y los que están por necesitar. Esas dos visiones, esas dos situaciones son importantes que las tengamos claras, precisas y concisas. Es importante que eso para nosotros lo tengamos bien definido, bien claro. Y es necesario que cada uno de nosotros contempla que la prestación de primer auxilio es determinante. Así que para nosotros nos toca entender que la mente funciona como un paracaídas. Solamente nos es útil cuando abrimos ese coeficiente intelectual y lo ponemos en uso a los seres humanos. Ahora bien, en esta imagen vemos una figura bíblica, vemos el arca de Noé, vemos que Noé está golpeando un burrito, estamos viendo el diluvio. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros queremos ayudar a alguien y conseguimos resistencia. Claro está, no es que le vamos a dar golpes a los burritos, a la gente que hace resistencia. Es que entendamos muchas veces que las capacitaciones de primeros auxilios tienen resistencias naturales. Una de esas resistencias naturales son las de la propia familia. Es muy difícil formar a la familia en casos de primeros auxilios. Es más fácil que las capacite un tercero a que las capacitemos nosotros mismos. Muchas veces creemos que nunca van a pasar situaciones hasta que pasan. Entonces debemos entender que esos burritos no quieren entrar por diferentes razones. Una es por desconocimiento, otra es porque dice, oye, allá dentro de ese barco hay un macho y una hembra de cada especie. Pero ahí está un león, está un tigre, está un animal que puede hacerme daño. Entonces va a haber una resistencia natural a incorporarse a nuevos mecanismos y a nuevas formaciones. Una de ellas es los primeros auxilios. ¿Qué les recomiendo? Los primeros auxilios no conviene que sean tomados como una clase, como una única clase, como una única sesión de formación y capacitación, sino que sean desarrollados de manera paulatina, progresivo, poco a poco. Es decir, nosotros vamos a ir llevando estas sesiones en 2 horas por día con la intención de que poco a poco vayamos evaluando cómo se va desarrollando el aprendizaje. Lo importante también es entender que una cosa
En cuanto a los primeros auxilios, la ven los niños y otra cosa lo ven los adultos. Los que ya sabemos lo importante que son los primeros auxilios, en mi caso como bombero, también sabemos que hay gente que subestima la prestación de los primeros auxilios. Y eso es normal y no hay que hacer resistencia. Los primeros auxilios en muchos países son una exigencia, en los países que realmente han vivido la necesidad de implementar los primeros auxilios. Pero entendamos que hay gente que no ve esta necesidad y que hay que irla llevando poco a poco, inducirla para que todos los entrenadores deportivos, todos los atletas conozcan de este tipo de situación. Ahora bien, cuando hablamos de los primeros auxilios en el deporte, tenemos que ser precisos en algunas cosas y tenemos que ir entrando en materia concreta y precisa. ¿A qué me refiero? A que nosotros vamos a ir visualizando todos los contenidos, todos los temas que vamos a tratar. Estamos hablando de principalmente todo lo que tiene que ver con la definición de los primeros auxilios, signos vitales, reanimación cardiopulmonar, uso del DEA, que es el desfibrilador externo automático, hemorragias, lesiones en tejidos blandos, lesiones osteomusculares, cuerpos extraños en oído, nariz, ojo, de la misma manera quemaduras y por supuesto los traumas como mecanismo de lesión. Esto es lo que inicialmente vamos a tratar básicamente esta semana. Luego, la siguiente semana, nos vamos a ir a específicamente cada disciplina deportiva: fútbol, atletismo, voleibol, béisbol. Vamos a tener también los entrenamientos en gimnasio y vamos a tener las danzas y las actividades que hacemos de entrenamiento en circuitos de CrossFit, en circuitos de entrenamiento donde de alguna otra forma tenemos una supervisión de un entrenador, pero en actividades múltiples. Entonces tenemos acá un objetivo específico, un objetivo más claro. Queremos dotar, ¿verdad?, a todas las personas presentes de los conocimientos sobre las principales técnicas de primeros auxilios en el deporte. Ahora bien, ya vamos entrando en materia. Ya no es nada más preparar a la gente que sea buen samaritano, sino ya también es ingresar en que haya personas que se vinculen a la actividad deportiva y que puedan dar estos primeros auxilios en torneos, en competencias, en juegos, en entrenamientos, ¿ok? En circuitos. Es decir, ir fortaleciendo, por supuesto, todo el proceso que se brinda en cuanto a primeros auxilios. Hay objetivos específicos: activar el sistema de emergencia, aprender y poner en práctica técnicas básicas de primer auxilio, maniobra de reanimación cardiopulmonar en deportistas, maniobra de Heimlich en deportistas, tratamiento de contusiones, heridas, hemorragias, quemaduras, lesiones articulares, cinemática del trauma, cómo se generó ese trauma, cómo se propició, cuáles pudieran ser las lesiones producto del mecanismo en el cual se da ese trauma, esa lesión, ese impacto, ese golpe. Y por supuesto, el uso del desfibrilador semiautomático o desfibrilador externo automático. Todo esto lo vamos a ir detallando. ¿Qué es importante? Que entendamos que en la vida cotidiana y en el deporte, sobre todo eso, y en el deporte, nos enfrentamos a situaciones de emergencias y accidentes que se caracterizan por requerir soluciones rápidas y eficaces. Y en eso nos vamos a focalizar, que las medidas que estamos propiciando, que la información que estemos dando sea precisa y concreta. Pero óigase bien, nadie aprobará este curso si no aprueba la primera clase. Entonces usted tómese su cafecito, busque agua, estírese, relájese, porque esta clase es determinante. Hay bomberos que si no manejan esta clase, no se gradúan como bomberos. Hay enfermeras que si no dominan esta clase, no se gradúan como enfermeras. Hay paramédicos que si no dominan esta clase, no se gradúan como paramédicos. Esta clase es la esencia de todo el curso de primer auxilio en cualquier país del mundo. Así que usted tiene que sacarle provecho a esta clase. Nosotros debemos entender que estas soluciones rápidas y eficaces tienen un tiempo de caducidad. Por eso estos primeros auxilios tienen que ser inmediatos, tiene que ser algo preciso, tiene que ser algo conciso. No puede ser algo donde usted tenga dudas, usted tiene que ir concreto a lo que va. Y eso es determinante para todos. Eso es necesario que cada uno de nosotros lo tenga muy claro en todo momento. Ahora bien, ¿qué es importante también?
vamos a visualizar este video. Este video, algunos videos me están dando error, no se preocupen, porque son videos de accidentes que se dan en actividades deportivas. Vamos a observar estos videos para entender cómo estas situaciones pueden tener adversidades y, por supuesto, cómo estas adversidades pueden afectar el desarrollo deportivo. Ahora bien, si usted tiene niños que no estén acompañados, advierta que las imágenes que vamos a ver son fuertes. ¿Por qué? Porque vamos a ver lesiones de deportistas. Vamos a ver fatalidades de deportistas. Entonces, estas imágenes que van a ver tienen que ser alejadas de niños que no tengan que ver con esta formación. Y si son jóvenes, deben estar acompañados, por supuesto, de sus entrenadores, de sus papás, porque vamos a ver imágenes que son duras. Por favor, si me he expresado correctamente del contenido de las imágenes que vamos a ver, coloquen un punto en el chat. Coloquen un punto en el chat, por favor. Coloquen un punto en el chat en Facebook. Coloquen un punto en el chat en YouTube. Es importante que ningún niño vea estas imágenes, ¿ok? Porque son imágenes donde hay lesiones de deportistas y lesiones de atletas. Entonces, es para mí determinante que usted tenga claro que debe haber un control de lo que ven los niños, ¿ok? Y eso es sumamente importante. Muy bien. Una vez que comienzo a recibir los puntos de confirmación de lo que se va a transmitir, entonces procedo a proyectar estas imágenes. Voy a Voy a colocar el video directamente desde la fuente porque por alguna circunstancia que desconozco no está circulando el video. Pero como lo tenemos previsto para usted y está descargado, voy a colocar esta serie de videos de manera continua. Estos videos también están disponibles para usted en el Drive. Entonces, por favor, tengan claro y tengan presentes de que estos videos son para usted también, pero están disponibles en el Drive. Entonces, por favor, estemos atentos a que estos videos usted los puede utilizar sin ningún inconveniente, ¿ok? Una vez que ya tengo esta imagen lista para proyectar, como plan B, por así decirlo, vamos entonces a permitirle que usted observe esta información. Permítame un segundo. Vamos a entonces compartir esta imagen. ¿Ok? Perfecto. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar,
capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Iniciamos las imágenes y los videos que son fuertes. Agradecemos su apoyo para observar estas imágenes fuera del alcance de los niños. ¿Ok? Campo de juego. Este es el momento en el que Bruno Boban rechazó el balón con la zona izquierda de su pecho. Segundos después se desplomó en la cancha y el árbitro pidió atención urgente. Su corazón se detuvo con apenas 25 años. Era un partido de la tercera división del fútbol de Croacia entre Marsonia y Pozana. Transcurría el minuto 15 del partido cuando Boban sufrió un colapso. La ambulancia y los médicos hicieron la reanimación correspondiente al jugador, pero no fue suficiente. Las lágrimas entre compañeros y colegas confirmaban la triste noticia del deceso del futbolista. Aún no se conoce la causa de su muerte y se espera una autopsia para determinar qué pasó. El fallecimiento de Bruno Boban se da apenas 20 días después de la desaparición del capitán de la Fiorentina, Davide Astori, quien falleció por un paro cardiorrespiratorio. A menos de un mes de la muerte del italiano Davide Astori, el fútbol está de luto. Como pueden apreciar, este tipo de situaciones pareciera no ser un caso aislado. Entonces, vemos que hay unas situaciones que son repetitivas. Vamos a observar otro tipo de... Esta madrugada. Estas situaciones parecieran en algún momento no ser relevantes, pero estamos viendo que cada vez se documentan mucho más este tipo de situaciones. Empiezan los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver, pero la tragedia ha marcado las horas previas. Les advertimos de la dureza de las siguientes imágenes. Un deportista georgiano ha muerto hoy mientras entrenaba para la prueba de trineo. Como han visto, el joven de 21 años salió despedido fuera de la pista y acabó chocando contra un pilar. Intentaron reanimarle en el mismo lugar del accidente, pero nada pudo hacerse para salvarle la vida. El Comité Olímpico Internacional ya ha anunciado que investigará lo ocurrido. La de hoy es la primera muerte en unos Juegos de Invierno desde los de Abbeville el año 92. Esta madrugada empiezan los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver, pero la tragedia... Perdón, vamos a observar este caso en los cuales hay una joven en la que fue salvada, así como tenemos situaciones en las cuales tenemos fallecimientos, tenemos otros casos en los cuales más bien la gente se recupera. Observemos este caso.
Muy bien. Fíjense, voy a repetir este video. Este video me gusta mucho porque en este caso estamos viendo una joven que practica voleibol y que no recibe ningún golpe, simplemente estaba en un entrenamiento. Observen este círculo que está a mano izquierda de la pantalla y ven cómo la joven cae inmediatamente. Ella no está participando en la jugada. Entonces, es una situación en la que estamos viendo que en el momento en que la joven cae, se para la actividad deportiva y piden ayuda. Pero si escuchan en el fondo, están escuchando una alarma porque activaron un recurso que se llama desfibrilador externo automático. 4.5 minutos después, la joven del colapso regresa y sobrevive y 11 minutos después llega la ambulancia que, por supuesto, sin ayuda de un desfibrilador externo automático, ya la joven es trasladada. Pero en ese momento en que la joven tiene el colapso, recibe asistencia médica, recibe un soporte y eso es lo más importante que en estos casos nosotros tenemos que estar claros. Es decir, estas situaciones son comunes y frecuentes en muchas actividades deportivas, pero en muchas, y eso nosotros tenemos que considerarlo. Ahora fíjense, tenemos también otras situaciones que son fuertes, porque hay situaciones en las que se vinculan, por ejemplo, a lesiones que vamos a ver ahora, que les reitero que no conviene que los niños las vean. Son situaciones fuertes que vamos a ver de algunas lesiones que eh, desafortunadamente están documentadas y afortunadamente también porque nos permiten de alguna otra manera poder compartirlas con ustedes, pero son duras. Entonces, por favor, tomen las previsiones para visualizar estos escenarios sin que estén niños presentes. Hay que contar que el patinaje artístico sobre hielo es una disciplina, la verdad, hermosa. Sin embargo, nos dejó uno de los accidentes más impactantes en la historia del deporte. One hand overhead. I was impressed by how quickly that lift got to one hand. Side by side spins now. Oh! Oh no! Oh my God. Side spins now. Oh! Recordar que ella es Jessica Dubé. La navaja del patín lamentablemente le cortó la mejilla y se necesitan 83 puntadas para poder sanar su rostro. Precaución con las siguientes imágenes. No quiero ver. El béisbol puede parecer un deporte de lo más inofensivo, pero no se confíe. Levantar pesas puede probar la fuerza que una persona es capaz de alcanzar, pero una articulación siempre será un punto débil. El atleta Andranik Karapetyan intentaba levantar 195 kilogramos, pero terminó con un codo dislocado. No es necesario un movimiento agresivo para ocasionar una terrible lesión. Incluso un delicado movimiento nos deja un enorme testigo del dolor. Uno de los accidentes más recordados en los Juegos Olímpicos de Invierno fue el de Nodar Kuramidashvili, quien salió disparado de la pista a toda velocidad. Si uno puede aguantar el dolor, puede aguantar cualquier cosa. Si uno puede aprender a controlar el dolor, uno puede controlarse a sí mismo.
Fíjense cómo este tipo de situaciones son eh, fuertes, ¿no? Son fuertes estos videos. Y nos queda ver otro video también que es importante. Es importante porque estos son jugadores que casi mueren eh, y que las situaciones fueron complejas. Entonces, vamos a ver de qué se tratan este tipo de lesiones y accidentes y focalizarnos más, entrar más en el contexto de lo que pueden ser las lesiones deportivas. ¿Ok? Vamos entonces a compartir este video para que todos lo puedan percibir. Para ellos, sin mucho hablar aquí os dejo ver el video. Into the game season, including the defeat. 측면으로 자들이 올라와 있습니다. 크로스 올라갑니다. 잘 올라갔는데요. 그대로 골대 맞고 벗어납니다. 아, 지금 몰리나 선수인데요. 자, 충돌이 좀 있었어요. 기절했어요. 네. 몰리나 선수. 네.
عماد الحسني قاعد يسخن، كرة منقولة للأمام، محاولة طالع المعيوف من مرماه. الصيحات اللي تسمعونها الآن أن عماد الحسني جالس قاعد يسخن. يبدو أن فيكتور سيموس تعرض إلى إصابة، يمكن تعرض إلى إصابة، لكن لا. أوه سليم إن شاء الله، سليم إن شاء الله. لاعب مصاب على أرضية الملعب. زاوي سليم، شايفين أبدا هي كدمة بسيطة، وإحنا ما نقولها فقط من باب الاطمئنان، لا، لأن إصابة عبد الرحيم جزاوي إن شاء الله سهلة، لأن حتى اصطدامه كان بسيط. سليم عبد الرحيم الجزاوي. Vila Nova ainda esboçou uma reação. O Osmar marcou depois da confusão dentro da área. Mas antes, o Diego Dedonê foi atingido pelo Everton, um chute muito forte na cabeça. Você vê que ele salva o gol, projeta a cabeça para fora da linha para tentar tocar na bola, e o Everton vem já no embalo de chutar a bola, né? Não vê o companheiro e o atinge. O Dedonê foi retirado do campo, você vê aí todo o atendimento, preocupação dos jogadores. Ele foi levado para um hospital de Guaratinguetá. Felizmente, já está. جودة من ندي أمامية طاقة خطيرة، منطقة خطيرة جدا، ولكن ممتاز يا شناوي، ممتاز يا شناوي. هجمة لسه في خطورة، ولكن دفاع ممتاز مرة ثانية من محمد كوفي. يا على التألق، يا على الإبداع، يا على التركيز. هو تحرك طولي كان من ندي، والتحام طبعا عادي جدا، التحام كورة وسلامات أهو الحمد لله فاق شوية. سلامات إن شاء الله بإذن الله، ولكن الماتش حلو. الشوط الاول حتى الان شوط جيد حتى الان. سلامات للنجم الرد الندي، ان شاء الله يكون سليم باذن الله ونطمن عليه باذن الله. Y así, de esa manera, tenemos una cantidad de eventos que se han registrado y que desafortunadamente nos afectan a la comunidad deportiva. Entonces, vamos a entrar en materia entendiendo un poco todas estas situaciones que se registran y que son necesarios que conozcamos en cada uno de los escenarios y que podamos visualizar. Ahora bien, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos también que entender que hay situaciones que no son netamente el deporte, pero que son de la vida cotidiana. Entonces, una de estas situaciones desafortunadamente puede ser en el trayecto a la actividad deportiva o de retorno a la actividad deportiva. Estas situaciones son de alguna u otra manera importantes que las manejemos, que las abordemos. ¿Por qué? Porque así como hay situaciones de primeros auxilios, es muy importante abordar como entrenadores deportivos, como personal técnico, las prevenciones que debemos tomar también cuando se va a una actividad deportiva, cuando se regresa a una actividad deportiva. ¿Por qué? Porque hay cuerpos que cuando vienen, sobre todo a la actividad deportiva, hay un nivel de cansancio importante en esos atletas, en la comunidad que ha estado en una actividad física, y comienza a bajar lo que se llaman los ciclos circadianos. Es decir, es como que si tuviésemos un nivel en el que descienden, ¿verdad? Ese nivel de alerta, ese nivel de disposición, de reflejos, de reacción, y es normal que desciendan nuestras funciones cardíacas, pero esto puede colocarnos en desventaja cuando venimos de retorno a una actividad deportiva. Entonces, la mayor estrategia, por supuesto, para controlar cualquier lesión que se genere, se centra en la prevención primaria, es decir, evitar que se produzcan lesiones mayores, minimizar la gravedad de las lesiones que existen y, por supuesto, brindar una respuesta desde el punto de vista médica que sea apropiada. Pero debemos entender también que muchas veces las actividades deportivas que desarrollamos no se dan en los espacios que están 100% cubiertos por estos servicios médicos. Entonces, tenemos que entender que muchas veces somos nosotros los primeros respondedores los que vamos a abordar esa escena, ese primero en escena, y tenemos que entender que esa prevención también aplica hacia nosotros como respondedores, como prestadores de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque esa escena puede traer también afecciones hacia nosotros como respondedores. Entonces, nosotros vamos a brindar primeros auxilios, pero debemos entender que para brindar primeros auxilios tenemos que garantizar que esos escenarios sean seguros para nosotros. ¿Y a qué nos referimos con primeros auxilios? Todas aquellas medidas o actuaciones
que realiza una persona, auxiliador, socorrista, primer respondiente, en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente, con material prácticamente improvisado hasta la llegada de personal especializado. Esta es una pregunta del examen. Ya sabemos que hay preguntas en el examen, una de ellas es qué es emergencia, otra es qué es urgencia, otra es la definición de primeros auxilios, que es exactamente este concepto. ¿Ok? Primeros auxilios, todos aquellos auxilios, todas aquellas medidas, todas aquellas actuaciones que realiza usted, un respondedor, un auxiliador, un socorrista, un brigadista, un compañero de equipo, de fútbol, de danza, de atletismo, de béisbol, de voleibol de playa, que ha ocurrido donde se genera una situación en la que necesitamos brindar ese soporte. ¿Para qué? Para que esa persona sea asistida en el lugar del evento, para que esa persona restablezca su vida, en este caso, o recordemos entonces que buscamos entonces garantizar que esa gravedad de las lesiones disminuya, que esa severidad de esas lesiones disminuya. Entonces, estos primeros auxilios están orientados primero a mantener la vida, pero luego tratar de que esas lesiones disminuyan. Hay que mantener órganos, claro, todo eso lo vamos a ver más adelante, pero principalmente tenemos que conservar la vida, buscar la forma de garantizar con los materiales que tengamos de brindar estas medidas que van a ser claves para seguir hacia adelante. Muy bien, tenemos una de las preguntas. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué es urgencia? Entonces, esta urgencia para nosotros es clave. Pero es clave, es porque fíjense, tenemos lesiones que muchas veces se generan, las cuales pedimos una ambulancia y tardamos tiempo esperando una ambulancia. Tardamos, mucho tiempo y perdemos mucho tiempo a la espera de una ambulancia. Entonces, hay cosas que son urgencias, es decir, cualquier situación en la que no está en peligro de forma inmediata la vida. Por ejemplo, una fractura en un brazo, dolor abdominal, etc. Aquí tenemos un caso, ¿verdad?, de una lesión osteomuscular donde se puede ver que tenemos quizás un esguince, una lesión que no compromete la vida. ¿Hay dolor? Sí. ¿Va a haber quejas? Sí. ¿Va a haber limitación en la movilidad? Sí. Pero esta es una urgencia. Esto no está comprometiendo la vida de alguien. ¿Ok? Entonces, recuerden, primeros auxilios, recuerden estas definiciones que son importantes que las tengamos todos claros. ¿Ok? La definición de primeros auxilios es clave. ¿Sí? Recuerden, ¿ok? Primeros auxilios como definición. Luego tenemos la definición de urgencia, ¿ok? Entonces, en esta definición de urgencia podemos apreciar que no está comprometida la vida. Y luego tenemos la definición de emergencia. Esta es una definición seria de emergencia y nosotros tenemos que visualizar que aquí el compromiso de la vida es muy grande. Entonces, vean la diferencia entre una urgencia, ¿ok? Urgencia, ¿requiere asistencia médica? Sí. ¿Está comprometida la vida? No. ¿Requiere asistencia médica? Sí. ¿Está comprometida la vida? Sí, claro que sí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos diferencias donde está en peligro la vida. Estas personas pueden tener paros cardiorrespiratorios, o sea, se paró el corazón y se paró la función respiratoria. Podemos tener asfixia, podemos tener shock, podemos tener hemorragias importantes, envenenamientos graves. ¿Ok? Todos esos golpes que vimos en las actividades, en los videos deportivos, esas lesiones que vimos son eventos que han sido graves en su momento y han sido atendidas como emergencia. Pero de esa emergencia hay veces que se puede salir muy rápido y otras veces no se sale de esas emergencias. En las urgencias no está comprometida la vida. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué nosotros recomendamos siempre? Que se tengan botiquines de primeros auxilios. Esos botiquines de primeros auxilios son claves. Claro que sí, pero no son farmacias. Una cosa es que usted tenga un tratamiento médico indicado o que usted tenga una preexistencia y usted sepa que ante una situación usted toma X medicamento. Otra cosa es que usted va a convertir un botiquín de primeros auxilios en una farmacia.
Esto es importante que lo tengamos claro, sobre todo es porque muchos de estos escenarios son generados donde hay, muchos de estos escenarios son los que le brindan cobertura a los niños. Entonces, hay papás que pueden de alguna otra forma tomar alguna acción específica si en algún momento a un niño se le entrega un medicamento sin la autorización del padre. Es mejor cuando más bien el papá dice, mire, en caso de una condición específica, mi hijo toma este medicamento y el papá lleva el medicamento al club deportivo, la actividad, a los entornos deportivos donde los niños hacen vida. Es muy distinto cuando pasa así a cuando más bien el papá se entera que le dieron un medicamento no autorizado a, al niño. Entonces, hay que estar pendiente de este tipo de situaciones porque los botiquines de primer auxilio no son farmacia. Entonces, ojo con eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante? En el examen, a usted le van a preguntar qué contiene o qué puede contener un botiquín de primer auxilio. Entonces, usted le puede estar haciendo print de pantalla. Yo voy a colocar algunas imágenes también en el grupo del curso para que usted refuerce, ¿verdad? Pero usted tiene la presentación también. Esta presentación que estamos viendo, usted la tiene en el Drive. Y cuando usted apruebe el curso, le damos esta presentación en PowerPoint para que usted pueda utilizarla a conveniencia. ¿Ok? Entonces nosotros debemos saber que este tipo de información es importante para todos nosotros. Ah, bueno, mire, y si yo tengo una actividad como el fútbol, si yo tengo una actividad deportiva como el fútbol, donde yo sé que hay contacto físico, de repente esas gasas, de repente no son suficientes. Entonces hay gente que se prepara y se equipa para las actividades deportivas que va a atender. Pero fíjense que ninguno de estos medicamentos se indica, en ninguno de estos, perdón, botiquines o maletines se indica un medicamento. Pueden ver que hay kits adicionales de medicina operados por personal médico o personal paramédico. Entonces la situación cambia. Entonces nosotros debemos tener presente que este tipo de equipamiento es para personal que ha recibido entrenamiento. En nuestro caso, en este curso, nosotros vamos a ir primero por esto, por el botiquín de primer auxilio. Más adelante iremos viendo todas estas cosas, cómo se utilizan, de qué se tratan, cuáles son los pros y los contras. Entonces, eso es importante que lo tengamos muy claro. Eso es necesario que todos lo manejemos y lo abordemos. Muy bien. Si vamos bien hasta acá, por favor, coloquen la letra P en el chat. Repito, si vamos bien hasta acá, por favor coloquen la letra P en el chat para saber que estamos bien. Coloquen igualmente en YouTube, por favor, su mensaje, su información, su chat con la letra P para saber que estamos bien y que toda la información se está dando como está previsto. Vamos a dar 5 minutos de receso para que usted se pare de la silla. 5 minutos de receso. Vamos a congelar esta imagen y en 5 minutos regresamos. ¿Ok? Solamente 5 minutos. Así que ya sabe, mantenga su cámara apagada, todos los micrófonos apagados, vaya rapidito, busque su teléfono, mande el mensajito, busque agua, no se quede sentado, párese, active el retorno venoso, la circulación, para que usted pueda entonces fortalecer toda la prevención que se realiza en una actividad como esta, que es simplemente estar sentados. Estas actividades, estar sentados, tienen sus contras también. Así que vamos, nos vemos en 5 minutos.
Muy bien, estamos listos. ¿Listos para continuar? Perfecto. Entonces, nos queda ahora visualizar estos objetivos de los primeros auxilios. Estos objetivos de los primeros auxilios son claves, ¿ok? Y ya saben que es una pregunta de examen, es decir, saben que estos objetivos se los vamos a preguntar, ¿ok? Usted tiene que estar atento a esta información porque esta información es clave para el curso y esta información usted la va a necesitar también para aprobar la formación. ¿Ok? Usted sabe que los objetivos de los primeros auxilios ya los mencionamos, pero están claros y definidos como preservar la vida, prevenir el empeoramiento del individuo y sus lesiones, evitar complicaciones posteriores derivadas de una mala atención, asegurar el traslado del afectado a un centro asistencial, mantenerse en el sitio del suceso hasta la entrega de toda la ayuda e información necesaria y promover posteriormente la recuperación. Estos son objetivos generales. Cuando nosotros estamos en una situación deportiva, se requiere, por supuesto, ser más audaz y en estos casos muchas veces no esperamos que venga alguien a pedir información sobre el suceso. Como estamos vinculados a la actividad deportiva, inmediatamente nosotros somos parte de las personas que también pudieran hacer el traslado. Entonces aquí la información puede ser orientada más bien a familiares o personas que no estén en el sitio. Esto es importante, lo tengamos claro. Dentro de ese famoso prestación de primeros auxilios, una de las cosas que nosotros orientamos a la gente es a lo que llamamos el PAS, ¿ok? P-A-S, no P-A-Z. PAS no de Pacífico, sino PAS de proteger, ¿ok? Vamos a ver qué significa la A y qué significa la S. Entonces, cuando hablamos de proteger, significa que, en primer lugar, tenemos que evaluar si el sitio es seguro, tanto para el auxiliador como para la víctima. Nunca se debe socorrer a una persona en un lugar inseguro o de alto riesgo para el auxiliador, ya que puede transformarse en víctima, agravar la situación. Solo se moverá la víctima si ésta corre peligro. Fíjense que es importante que cuando se brinda, cuando se da una lesión en un campo deportivo, no sacan al deportista del área deportiva, porque moverlo implica un riesgo también. Cuando se atiende a una persona en el campo, por lo general se para la actividad deportiva y hay esa ventaja de que usted no tiene que garantizar mayor seguridad en el escenario. Al contrario, si fuese en un sitio público, en una autopista, en una vía, donde sí hay que brindar una seguridad o propiciar que ese entorno no se haga desfavorable para mi propia seguridad como socorrista. Es, por ejemplo, cuando alguien se para en la vía pública a brindar primeros auxilios, pero no ha asegurado el entorno, esa situación puede ser complicada y puede terminar esa persona tratando de socorrer a alguien, termina siendo una víctima. Entonces, esa persona que brinda primer auxilio tiene que garantizar su seguridad en su entorno. En las actividades deportivas esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya saben que si es un campo de fútbol, si es una cancha de voleibol, si es una actividad de atletismo, si es una actividad de danzas, las personas que están interactuando forman parte de un equipo o de dos equipos. Y siempre hay una ética deportiva que cuando se da una lesión, inmediatamente el otro equipo se mantiene para brindar soporte. Ahí no es momento de buscar confrontaciones por el estilo, sino más bien es de brindar soporte a quien lo necesita. ¿Ok? El segundo paso está orientado a avisar. ¿A quién vamos a avisar? Así como visualizamos proteger el escenario, en este caso tenemos que avisar a los servicios de urgencia médica. Tenemos que avisar a garantizar que de alguna u otra forma hay un servicio médico dispuesto a este tipo de situación. Pero aquí es importante, fíjense, los servicios médicos están dispuestos en los momentos de las competencias. No es común ver personal de servicio médico en los entrenamientos. Entonces, nosotros tenemos que entender
que somos parte de la misma gente que brinda primeros auxilios en el momento de los entrenamientos. Y eso lo tenemos que tener claro. En este caso, nosotros podemos pedir ayuda de un servicio de ambulancia, podemos pedir ayuda de servicios de ambulancias públicos o privados que hayamos tenido previamente contratados, pero también podemos pedir ayuda a la comunidad que vamos conociendo y vamos identificando que se vincula al área de los primeros auxilios. Una de las grandes debilidades de los clubes deportivos es que cuando hacemos prácticas no tenemos kit de primer auxilio, botiquines de primer auxilio, maletines de primer auxilio en nuestras instalaciones. Y eso es algo en lo que todos tenemos que sumar. Así como hacemos recolectas de dinero para de repente un fin de semana, para un juego, para un viaje, tenemos que propiciar hacer esas recolectas para propiciar que nuestros campamentos deportivos, nuestras instalaciones deportivas tengan kits, botiquines de primer auxilio, que incorporen tensiómetros y poco a poco vamos a ir sumando equipos que pudiéramos tener a mano. Entonces nosotros jugamos un papel importante en propiciar que estas adecuaciones se vayan dando en las diferentes actividades deportivas. Y al final, así como tenemos proteger, así como tenemos avisar, entonces nos toca socorrer. ¿Ok? Donde hay una previa evaluación del herido, pero también se debe hablar que esa persona que se ha accidentado, tenemos que ver en qué condiciones está, si responde, si no responde, qué tipo de daños tiene, qué tipo de lesiones tiene, y definir exactamente cómo va a ser esa ayuda que se le va a brindar. Esto, por supuesto, tiene que ser rápido. Proteger, avisar y socorrer. Usted puede hacer las tres cosas de manera simultánea. Usted puede ir brindando la protección, puede brindando asistencia, puede brindando lo que se necesita, el aviso. ¿Cómo es eso? Bueno, usted inmediatamente puede despejar un área, puede pedir ayuda, puede iniciar los primeros auxilios. Es decir, esto no amerita que sea que primero uno, después que haces el uno, haces el dos, después que haces el dos, haces el tres. Usted puede delegar también para que alguien vaya protegiendo la zona, otra persona va dando el aviso y usted comienza a brindar primeros auxilios. Pero lo importante es que estas tres cosas se hagan. No comience a brindar primeros auxilios sin antes haber dado el aviso. Eso es sumamente importante, que usted dé el aviso primero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que propiciar que esa ayuda que estamos brindando en algún momento puede verse limitada. Nosotros debemos entender que esos primeros auxilios en algún momento pueden no ser suficientes. Ahora, mientras estamos dando esos primeros auxilios, no debemos estar haciendo cosas que son inapropiadas, que son antiéticas, que no ayudan a nada, que más bien empeoran la situación. Por ejemplo, estar peleando con el equipo contrario, hacer comentarios sobre la salud del afectado. ¡Wow! Mire esa lesión, se le ven los huesos. ¡Wow! Está botando sangre. ¡Wow! Le cortó toda la cara, mira eso. Uy, si ese hombre se salva, será de milagro. Ese tipo de comentarios no son éticos, no son convenientes, no ayudan en nada. Esa conducta, esos comportamientos no son de beneficio. Tenga presente que usted no es médico, entonces no debe administrar medicamentos sin una autorización de un médico. Usted no debe dar líquidos ni alimentos que no estén indicados por un médico. Por ejemplo, en las vías respiratorias pasa aire, pero cuando yo le doy líquido a alguien, ese espacio que debería ser para el aire lo está ocupando un líquido mientras lo estoy tragando, lo estoy deglutiendo. Entonces yo debo entender que en ese momento de ese impacto la persona necesita es aire, la persona no necesita agua ni líquidos a menos que sean indicados por un médico. Dale un traguito para ver cómo le va, a ver si se recupera. Nada de dar licor, nada de dar soluciones, a menos que sean preestablecidas para la condición de salud que tiene esa persona. ¿Ok? En ese momento lo importante es aire. Y ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Muy bien. Una de las cosas importantes a considerar, por supuesto, es también entender que cuando hay sangre, cuando hay fluido, hay un componente de bioseguridad. La precaución del riesgo biológico. La precaución ante el manejo de fluidos, salivas, secreciones, sangre, ¿ok? Es importante que nosotros entendamos que todas estas secreciones y fluidos pueden tener
una carga bacterial, una carga viral que puede generar afectación a las personas que se exponen a los mismos. Entonces, si yo conozco a la víctima, si yo tengo contacto con la víctima, si es parte de mi familia, este tipo de situaciones bajan, por supuesto, en el nivel de alerta. Pero si yo desconozco a una persona, es un atleta que no se vincula a mi grupo familiar, no se vincula a mi club deportivo, no tengo antecedentes, historiales médicos, nada por el estilo, yo tengo que extremar mis precauciones. ¿Por qué? Porque hay virus, hay bacterias, hay fluidos y secreciones que contienen estos virus, estas bacterias, y si yo no cuido mis vías respiratorias, mis mucosas, mis membranas, si yo no tengo la higiene necesaria, yo puedo verme afectado por esos fluidos y esa secreción. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que hay unas precauciones universales que debemos considerar, hay unas recomendaciones generales, ¿verdad? Donde nosotros buscamos simplemente brindar técnicas, procedimientos destinados a proteger a las personas de adquirir o contagiarse una posible infección de ciertos agentes, principalmente el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, COVID-19, entre otros, durante la atención de pacientes con fluidos o tejidos corporales. Entonces, en el examen le vamos a preguntar por qué son importantes las precauciones universales en cuanto a bioseguridad. Y usted entonces debe tener en cuenta que buscamos evitar que los socorristas, que los auxiliadores se contagien con el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que causa la enfermedad de nombre SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este caso, el virus es el que genera la enfermedad. El VIH genera el SIDA. Entonces nosotros queremos evitar que los socorristas o auxiliadores se contagien de este virus o de cualquier otro virus, una carga bacteriana también considerable, para que no se den este tipo de situación. Entonces recuerden, la bioseguridad será un tema también que vamos a evaluar y por supuesto ya saben qué es lo que buscamos prevenir con estos estándares, protocolos de bioseguridad que están orientados ¿a qué? Al uso de implementos, al uso de guantes, al uso de lentes, al uso de mascarillas, en algunas veces pantallas faciales. Es decir, extremar las medidas de precaución. En los botiquines de primer auxilio deben haber guantes, deben haber lentes, deben haber mascarillas. ¿Por qué? Porque son elementos importantes que tienen que ver con la bioseguridad. Si usted no los tiene en ese momento, usted no es que no va a atender a la persona, sino que usted se está exponiendo a una condición de riesgo para brindar los primeros auxilios. Muy bien. Dicho esto, debemos tener en cuenta que hay una evaluación física. Esas evaluaciones en la siguiente clase vamos a ver que hay una evaluación primaria, una evaluación inicial y una evaluación secundaria. Ya nosotros visualizamos la escena, sabemos que estamos orientados a un evento deportivo, no es un accidente en calle. Nuestra seguridad en la escena está garantizada y esa es la facilidad de los escenarios deportivos. Ahora, no significa que el entorno no tenga amenazas propias de ese espacio. Por ejemplo, en el voleibol de playa tenemos muchísima arena en los escenarios. En las canchas de fútbol, que son de tierra, tenemos muchísimos elementos también que pueden afectar. Es decir, no estamos pensando nada más en que pueda venir un carro y nos puede impactar mientras estamos brindando asistencia médica, sino que hay elementos propios del entorno que pueden afectar la asistencia médica como tal o que nos pueden afectar a nosotros. Entonces, tenemos que entender que esta evaluación de la escena también está considerada a brindar herramientas de protección para nosotros. Ahora bien, en esta evaluación de la escena, nosotros comenzaremos por una valoración, por supuesto, del ambiente que rodea al paciente. Lugar del evento, cómo ocurrió el accidente, condiciones de lo ocurrido. Buscar información objetiva de qué es lo que puede haber pasado. En un escenario deportivo esto es más fácil. ¿Por qué? Porque casi siempre vemos el impacto entre jugadores, vemos el impacto de la pelota contra un jugador, vemos el impacto de un jugador contra una portería.
vemos el impacto o la caída de un trabajador en una actividad, en un salto, una lesión en el tobillo, vemos un corte, por ejemplo, una herida por un vidrio en la playa. Es decir, vemos situaciones en las cuales ya nosotros casi que la escena nos dice qué fue lo que pasó. Entonces la información es más fácil de manejar. Ahora, en escenas que son más abiertas, en escenas que no son del entorno deportivo, sino en las áreas colaterales, entonces ahí tenemos que entender que esa seguridad en escena es importante y que evaluar las situaciones que se generan son determinantes. Es decir, se evalúan los posibles peligros garantizando la seguridad de los primeros respondedores y de las víctimas. En escena, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Se evaluó la cantidad de personas que están afectadas o vehículos, si fuese el caso. La fuerza y el grado de daño de cada persona, de cada vehículo. Y la situación concerniente a cuántos y qué tipo de pacientes hay en la escena, puede atenderlos con los recursos que tengo a la mano, requiero refuerzos, requiero pedir ayuda, cuántas personas están involucradas. Eso me va a permitir saber si lo que tengo es suficiente, si necesito pedir una ayuda, necesito pedir mucha ayuda, si necesito pedir un taxi, necesito pedir una ambulancia. ¿Ok? Esas situaciones son claves para nosotros. Dentro de esa evaluación inicial, hay algo que se llama el examen físico. Ese examen físico es algo que se realiza de manera sistemática, de manera organizada, y va casi siempre de la cabeza a los pies. ¿Por qué? Por el orden de prioridad de los órganos, de la cabeza con el cerebro, luego pasamos al tronco, al tórax, donde está el corazón, hay órganos blandos, luego terminamos en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Pero esto es algo que se realiza muy rápido, ¿ok? Entonces, esa evaluación inicial tiene una fase primaria y una fase secundaria. Vamos a irnos con la evaluación primaria. ¿Qué me interesa a mí saber? Básicamente de ese momento, de ese escenario, si la persona está viva o no está viva. Eso es lo que a mí me interesa prácticamente. Entonces yo caigo aquí en los signos vitales. Y esto es una pregunta de examen. ¿Qué son signos vitales? Signo es un indicio, una señal. Dame un signo de que estás prestando atención. Ponga una X en el chat, por favor. Pongo una X en el chat. Vamos a ver quiénes están vivos acá. Vamos a ver quiénes colocan una X en el chat. Entonces, yo ahí comienzo a ver que hay gente viva porque me está dando un signo de vida. Esa gente está viva en el chat, está viva en el curso. La gente está en el chat, en Zoom, en YouTube, están vivos. Eso es un signo. Esa es una evidencia. Entonces, yo de esa manera tengo claro que tengo un soporte, una señal, un indicio de que hay gente que está en la jugada. Hay gente que está en el curso. Y vital es porque es relativo a la vida, se conserva la vida y la persona me está dando una evidencia de que está viva. No esperen un correo electrónico. No, señor. Usted va a buscar 4 elementos importantes, que son esos indicadores, esos signos de vida. Son 4 los signos vitales que vamos a abordar en este curso. ¿Ok? ¿Cuáles son esos? Ya vamos a ver. Ahí tenemos respiración, tenemos presión arterial, tenemos pulso y tenemos la temperatura. ¿Ok? Entonces, eso que llamamos signos vitales es esa evidencia de que la persona está viva. ¿Qué busca usted entonces en un escenario? La seguridad en ese entorno. Su seguridad en ese entorno. Y después, ¿qué busca inmediatamente? Vamos a ver si la persona está viva o no está viva. Ese es un signo de vida, esa es una lectura eléctrica de un corazón. Eso es lo que obtenemos con un electrocardiograma. Pero ¿será que usted tiene un equipo para hacer electros en la cancha de fútbol, en la cancha de voleibol de playa, en el béisbol, en el atletismo? No. Entonces tenemos que buscar signos que nos permitan identificar que la persona está viva. Vamos a ver a qué nos referimos. Uno de ellos ya sabemos que es la temperatura corporal. Recuerden, son 4 signos vitales que vamos a abordar en este curso: la presión arterial, el pulso, la temperatura y la respiración. Entonces, uno de estos es la temperatura corporal, ¿cierto? Ahora bien,
En esta primera clase no vamos a ahondar mucho en la temperatura corporal, pero tengan presente dos cosas. Una temperatura, un valor de la temperatura tenemos en las manos, en los brazos, y otra la temperatura la tenemos en el eje central del cuerpo. Frente, cara, cuello, tórax, el abdomen, es decir, el pecho, la barriga, la cara, el cuello. Acá tenemos una temperatura superior a la que tenemos en las manos y a la que tenemos en las piernas. ¿Ok? Hay variaciones de la temperatura. Cuando pasamos la pandemia, mucha gente para entrar en los locales verificaba la temperatura. ¿Y dónde tomaba la temperatura? En los brazos. Esa lectura no es relevante en comparación con la temperatura que podemos tener en la frente, en el pecho. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que hay parámetros referenciales de la temperatura corporal. Ahora, la temperatura es un balance entre la producción de calor y la pérdida del mismo. Es decir, nosotros necesitamos compensar la pérdida y la ganancia de calor en el cuerpo humano. Entonces, cuando muchas veces estamos en actividad física, el cuerpo comienza a sudar. Esa sudoración es justamente producto de la pérdida y ganancia de calor. El cuerpo está regulando la temperatura. El sudor es un mecanismo de defensa del cuerpo humano. Óigase bien, el mecanismo es un elemento, un mecanismo de defensa del cuerpo humano. ¿De qué se defiende? De las altas temperaturas. ¿Qué hace el cuerpo? Abre los poros de la piel y comienza a drenar el calor que se genera en el interior, y ese calor que se genera en el interior va a el medio ambiente. Esa gota de líquido, esa gota de sudor que sale en nuestro cuerpo, permite compensar la temperatura externa que está más fresca que la temperatura interna que está más caliente. Ese sudor permite regular la temperatura del cuerpo humano. Eso es parte de la temperatura corporal. A nivel oral, tenemos 37 grados centígrados. A nivel rectal, en el recto, tenemos 38 grados centígrados. Y a nivel axilar, tenemos 37 grados centígrados. Estos son valores referenciales, preguntas de examen que usted debe conocer, repasar y entender. Que si tomamos la temperatura rectal, por ejemplo, en un niño, la temperatura del recto va a tener 1 grado más elevado que si tomamos la temperatura en la boca o la temperatura en la axila. Esto vamos a ir hablando después más adelante con más precisión. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que la temperatura rectal es una temperatura más clara, se ajusta más a la realidad, una temperatura que se toma en una membrana, en una mucosa, en un tejido, donde tiene mayor proximidad al resto del torso del cuerpo y es una temperatura más real. Pero esa temperatura se indica para niños en proceso de lactancia, para niños en una edad muy pequeña. No se vincula la temperatura rectal a ninguna actividad deportiva. Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Si un niño en actividades deportivas le piden un control de temperatura rectal, automáticamente ahí podemos estar alerta y hablando de abusos producto de las actividades que no son parte de temas de primeros auxilios. Entonces, ojo con esto, mucho cuidado. La temperatura puede variar por muchas causas, por ejemplo, las infecciones, la deshidratación, enfermedades, traumatismo y ansiedad pueden producir también una elevación en la temperatura corporal. Por supuesto, la actividad física sin duda alguna va a generar un incremento en la temperatura corporal. Cuando hablamos de la respiración, debemos entender
que es un proceso en el cual ingresa el aire. Ingresa el aire a nuestro cuerpo, pero también exhalamos aire. El aire que ingresa a nuestro cuerpo es un aire que en teoría es aire fresco. Y ese aire fresco entra a nuestro organismo para luego llegar hasta la sangre. ¿Ok? Esto es como, ese proceso de respiración es como un metro. En ese proceso de respiración es como se montan algunos integrantes en la sangre y se bajan otros de la sangre. Entonces, la respiración es un proceso donde entra aire y sale aire. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ese aire que nosotros inhalamos lleva un nutriente maravilloso para la sangre, un elemento que le permite garantizar que esa sangre se mantenga fresca, se mantenga saludable, se mantenga bonita, que es el oxígeno. Cada vez que nosotros inhalamos, metemos aire a los pulmones y esos pulmones lo que hacen es que llevan ese nutriente, ese oxígeno en el aire al torrente sanguíneo. Cada vez que el corazón bombea y los pulmones también se mueven, es porque hay un bombeo de aire y de sangre que va al torrente sanguíneo y ese torrente sanguíneo lleva esa sangre con ese oxígeno al cerebro y a todas las partes del cuerpo. Ahora bien, esto se va a poner interesante. Mosca con esto, alerta con esto, pendiente con esto. Si yo tengo un torrente sanguíneo en el cerebro, ¿ok? Que es donde está el CPU, la información, la computadora de procesamiento del cuerpo humano está en el cerebro. ¿Qué pasaría si una arteria como esta que vamos a ver, qué pasaría si un vasito de esto que lleva sangre se corta, se lastima, si no continúa llevando la sangre hacia el cerebro? ¿Qué va a decir el cerebro que es el centro de procesamiento? Aquí me falta sangre. Aquí me falta oxígeno. Entonces, yo debo entender que la respiración es un signo vital importante y maravilloso. ¿Por qué? Porque me va a permitir oxigenar la sangre, oxigenar el cerebro y también oxigenar todos los órganos del cuerpo humano, todos los tejidos del cuerpo humano, porque todos necesitan oxígeno. Entonces, cuando yo tengo una lesión en una arteria, en una vena, en un vasito que me conduzca sangre, lo primero que voy a entender es que no me va a llevar sangre, no me va a llevar oxígeno, no me está llevando lo que yo necesito. Entonces, eso para mí es importante. Ahora bien, fíjense que yo necesito meter aire al cuerpo humano para inyectar oxígeno, pero hay alguien que está saliendo del cuerpo humano. ¿Quién se baja del cuerpo humano? Fíjense que está entrando aire, pero luego comienza a salir. Vean que está saliendo ahora. Eso que está saliendo es el dióxido de carbono. Son los contaminantes que en vía aérea están en el organismo. Es decir, así como yo metí oxígeno para oxigenar la sangre, entonces ahora comienzo a sacar, que viene ahora, el dióxido de carbono. ¿Ok? Ese dióxido de carbono yo lo saco del torrente sanguíneo, va a los pulmones y yo lo exhalo al aire libre. ¿Ok? Entonces, ese intercambio de gases es donde realmente se da la verdadera respiración. Es decir, los pulmones son un reservorio de oxígeno, pero la verdadera respiración se da ahí en esos vasitos que están dentro de los pulmones y su nombre es alvéolo pulmonar. Óigase bien, alvéolo pulmonar. Los alvéolos, así como lo ven ahí en el nombre, llamados alvéolos, son esos vasitos donde se deposita el oxígeno
y sale el dióxido de carbono. Entrando oxígeno, saliendo dióxido de carbono. Es ahí donde se da el verdadero proceso de respiración. Eso es importantísimo para nosotros. ¿Ok? Ahora bien, ¿será que puede haber un movimiento de los pulmones si no hay un bombeo sanguíneo? Usted está viendo que no. La sangre se mueve porque el corazón se está moviendo. Si no hay movimiento cardíaco, ninguna de esas arterias, ni venas, ni esos vasos capilares se estarían moviendo. La sangre estaría detenida. Y como la sangre está detenida, tampoco se mueven los pulmones, no hay respiración. Entonces, para que haya respiración, tiene que haber un bombeo sanguíneo, un bombeo cardíaco. No hay respiración si no hay actividad cardíaca. Por eso, una de las primeras cosas que nosotros buscamos es el pulso. Buscamos ver si hay vida, si hay energía en el corazón, entonces puede ser, por supuesto, que tengamos actividad en los pulmones. Pero si no hay actividad en el corazón, lo demás está apagado. Tenemos que reanudar la actividad cardíaca para que pueda haber respiración y todas las demás actividades. Sin actividad cardíaca, los pulmones no van a funcionar. ¿Ok? Entonces, en esos saquitos de aire, en esos alvéolos, tenemos que hacer circular la sangre para que pueda haber el intercambio gaseoso y para que se pueda dar la verdadera respiración. Eso es importante para todos nosotros, eso es determinante. Ahora fíjense, les voy a poner un escenario distinto. ¿Qué pasaría si en lugar de aire, qué pasaría? Piensen en esto, no me escriban nada todavía. ¿Qué pasaría si en lugar de aire yo meto un contaminante peligroso? Ahí, imagínense que está entrando un químico peligroso. ¿Qué estaría pasando? El cerebro comienza a decir, oye, perdón, oye, corazón, oye, pulmón, yo le estoy pidiendo a ti sangre oxigenada. Me estás mandando un químico peligroso. ¿Qué está pasando aquí? Necesito que me mandes oxígeno y sangre oxigenada. Y el cerebro comienza a reclamarle al corazón y a los pulmones que hagan su trabajo. Bombear sangre y oxigenar la sangre. Los pulmones oxigenan la sangre y sacan el dióxido de carbono y el corazón bombea la sangre. Pero si yo entro como un químico peligroso en ese organismo, entro por las vías respiratorias, ¿hasta dónde llego? Fíjense, voy entrando por las vías respiratorias, llego a los pulmones y luego inmediatamente comienzo a cambiarme al sistema circulatorio. Y luego llego al corazón. Y cuando llego al corazón, el corazón me bombea a todas las partes del cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, cuando un químico entra en el organismo y el cerebro lo detecta, inmediatamente va a haber una actividad mayor en los signos vitales. ¿Por qué? Porque el cerebro va a necesitar que el corazón bombee más rápido, oxigene más sangre, porque necesita deshacerse de ese químico peligroso. Y eso es determinante para nosotros. Entonces, pregunta de examen, ¿dónde se da la verdadera respiración? En los alvéolos pulmonares. ¿Dónde se almacena el aire? En los pulmones. El aire que respiramos, que inhalamos y exhalamos, se almacena en los pulmones. Pero la verdadera respiración celular, la verdadera respiración donde está el intercambio gaseoso, se da ahí, en esos saquitos que son los alvéolos pulmonares. Son como pitillos, carrizos, conductos, son pequeños vasitos donde la sangre se nutre de oxígeno y suelta el dióxido de carbono. Muy bien, eso es importante que lo tengamos claro todos. Entonces, la respiración forma parte de un signo vital. La temperatura corporal forma parte de un signo vital. Nos quedan dos, el pulso arterial y la respiración y la tensión arterial. Repito, temperatura
y respiración son dos de los 4 signos vitales que vamos a ver en este curso. Nos queda pendiente entonces el pulso arterial y la tensión arterial. Ahora bien, me gustaría antes de iniciar con el pulso, saber si vamos bien. Coloquen un puntito en el chat, por favor. Si estamos bien, coloquen un puntito en el chat para saber que puedo continuar. Ok, esto es importante. ¿Sí? Coloquen un puntito en el chat para saber que estamos bien. Y de esa forma, pues ir llevando la secuencia y saber que todos están en línea con lo que estamos transmitiendo. Si hay alguna pregunta, óigase bien, si hay alguna pregunta, coloquen una X para entonces yo inmediatamente ver y dar acceso a la persona que tenga alguna consulta hasta este momento. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Y nos queda la última parte para ir finalizando esta clase, primera clase del día de hoy. Perfecto. Muy bien. Vamos bien hasta acá. Perfecto. Ok. Ahora bien, entonces continúo con el curso. Fíjense. Cuando nosotros veíamos en el video anterior la respiración, vemos que la respiración se da porque el corazón genera un bombeo. ¿Ok? Ese bombeo que genera el corazón es un bombeo de sangre. ¿Ok? Entonces, ese bombeo sanguíneo lo que impulsa dentro del corazón es sangre. Y esa sangre es empujada hasta los alvéolos y en los alvéolos entra aire y sale aire. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Pero ahí se va bombeando es pura sangre, ¿cierto? Entonces, el corazón tiene un ritmo de bombeo. Y ese ritmo de bombeo genera una onda sanguínea. Es decir, que el pulso es una onda que se da cuando el corazón se contrae y empuja, impulsa una cantidad de sangre dentro de esos conductos, dentro de esos carrizos, dentro de esos pitillos que conocemos como arterias. Entonces, el pulso es una onda determinada por la distensión súbita, es decir, hay un estiramiento, por así decirlo, de las paredes de una arteria que se llama aorta, que se origina cuando un ventrículo empuja, ¿ok?, una cantidad de sangre. Y por supuesto, se propaga hacia las arterias. Ahora bien, esto parece muy técnico. Una definición práctica de esto es que el pulso es una onda de presión sanguínea que sale del corazón, desde los ventrículos, y llega hasta las arterias. Es decir, que cuando yo quiero tomar el pulso, lo que hago es que yo comprimo una zona donde haya una arteria y yo aplasto la arteria contra un hueso para percibir ese bombeo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, una de las cosas para mí importantes es entender que cuando yo presiono una arteria contra un hueso, que es la forma en la que tomo el pulso, automáticamente yo ahí lo que estoy percibiendo es una onda de sangre que envía el corazón por medio de las arterias. Ahora, yo tengo que entender que así como tengo una temperatura normal, también tengo una respiración y un pulso normal en un adulto en reposo. Y eso no lo vamos a hablar ahorita, eso lo vamos a ver mañana. Pero yo debo entender que yo debo saber cuándo la respiración está bien y cuándo el pulso está bien. Yo sé que la temperatura que debe tener mi cuerpo está entre 37 grados centígrados y 38 grados centígrados si es la temperatura rectal.
Si por supuesto estoy en actividad física, va a haber un incremento en la temperatura, pero yo debo entender que en la medida en la que yo descanso y me recupero, mis valores y mis signos vitales deben regresar a un valor que yo conozca como normal. Entonces, mañana vamos a ver cuáles son esos valores normales de todos estos pulsos. Por ahora estamos conociendo y entendiendo cuáles son esos signos vitales. Cuando yo quiero tomar el pulso, fíjense que yo inmediatamente comienzo y veo que en un determinado tiempo pasa una onda sanguínea. Entonces, nosotros contabilizamos el pulso para saber cuántas pulsaciones, es decir, cuántas ondas de sangre llegan a un determinado punto en un minuto. Entonces, cada vez que yo percibo en una arteria la pulsación, yo digo, estoy percibiendo un pulso arterial. ¿Por qué en las arterias? Porque las arterias son los conductos que sacan la sangre del corazón. Es decir, cuando el corazón bombea la sangre, ese bombeo lo hace directamente desde los ventrículos hacia las arterias. Y eso lo vamos a ver con claridad mañana. ¿Qué es determinante para mí? Saber en qué momento el pulso está bien o está mal. En qué momento el corazón está enviando sangre de la manera correcta o en qué momento el corazón no está enviando sangre de la manera correcta. Ahora, ¿qué es importante? Entender que si mi corazón se contrae 100 veces, yo debería tener 100 pulsaciones, porque fueron 100 bombeos de sangre que hizo el corazón. Entonces, si mi corazón bombea 100 veces en un minuto, yo debería percibir 100 pulsaciones en un minuto. Si esto no es así, puede ser que alguna de las arterias esté obstruida o puede ser que haya alguna situación en la cual tengamos pérdida de sangre. Esa pérdida de sangre la conocemos como hemorragia. Es decir, cuando tenemos hemorragia, es decir, pérdida de sangre, es posible que el corazón esté bombeando 100 veces, pero no se perciban las 100 pulsaciones en un minuto, sino que se perciban menos. Entonces, comparar la pulsación con el bombeo cardíaco es una buena estrategia y eso lo vamos a conocer mañana en detalle. Muy bien. Cuando nosotros entonces relacionamos las pulsaciones con las respiraciones, debemos entender que si tengo pulso es porque tengo actividad cardíaca. Si tengo respiración es porque tengo actividad cardíaca. Entonces, para mí es más importante buscar la actividad cardíaca antes de cualquier cosa. Es decir, si usted en su casa tiene bombillos, tiene focos, tiene luminarias, tiene aire, tiene televisores, eso funciona porque hay luz. Pero si no hay luz, nada de eso funciona. Perdón. Entonces nosotros debemos entender que lo primero que tenemos que hacer es buscar si en una persona hay luz, es decir, si hay actividad cardíaca. Si usted se pone a buscar a ver si el aire funciona o no funciona, eso es secundario. Usted tiene que buscar primero si hay luz, es decir, si hay actividad cardíaca. ¿Cómo buscamos eso? Con el pulso. Pero, ¿qué pasa si la persona, por ejemplo, no tiene brazos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Dónde buscamos el pulso? Entonces, hay sitios en los cuales podemos buscar el pulso aunque la persona no tenga brazos. Pablo, ¿y podemos colocar el oído directamente sobre el pecho, en el centro del pecho? Claro, ahí vamos a escuchar directamente la actividad cardíaca. Entonces, una estrategia importante es colocar el oído directamente sobre el pecho de la persona para saber si tiene actividad cardíaca. Si tiene actividad cardíaca, debería tener pulso. Entonces, sabemos que hay luz, por así decirlo. Cuando el corazón se mueve, decimos que hay luz, hay actividad cardíaca. Los órganos paralelos deberían estar funcionando porque dependen del corazón. No siempre es así, pero ese es el deber ser en condiciones normales. Entonces, la respiración comprende dos actos separados. Uno que es la inhalación
cuando entra el aire en el tórax, y otro que es la exhalación, cuando sale el aire del tórax. Cuando el tórax aumenta su diámetro, ¿ve? El tórax aumenta su diámetro, se produce una disminución de la presión pulmonar. ¿Por qué? Porque el tórax aumenta su diámetro y los pulmones tienden a reducirse. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener en este caso entradas y salidas de aire según la ampliación o la contracción del tórax. No sé si lo dije al revés en algún momento, pero es bueno que esto lo tengamos claro. Observemos este dibujo. Vemos los dos pulmones y vemos abajo un músculo que conocemos como diafragma. Ese diafragma divide lo que es el tórax o el pecho de lo que es el abdomen o lo que llamamos barriga. Fíjense que cuando los pulmones se ensanchan, crecen, el diafragma desciende. Cuando los pulmones crecen, el pecho se ensancha. ¿Ok? Pero cuando los pulmones se contraen, el pecho, el tórax también se contrae, pero el diafragma sube. ¿Ok? Entonces, cuando el tórax disminuye de tamaño, se incrementa la presión pulmonar. ¿Por qué? Porque el diafragma está empujando los pulmones, porque la caja torácica está aplastando los pulmones y hay mayor presión sobre los pulmones para que el aire salga. Entonces, este proceso forma parte de la respiración. Pero recuerden que el intercambio gaseoso se da en los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares están dentro de los pulmones en vasitos pequeñitos que conocemos como que forman parte de la estructura pulmonar. Entonces, fíjense, cuando los pulmones se reducen de tamaño es porque el diafragma lo está empujando y en los arcos costales, el tórax comienza a contraerse. Como lo está aplastando, lo está contrayendo, el aire que está dentro, ¿qué hace? Sale. Exhalamos. Y cuando los pulmones se ensanchan, entonces disminuye la presión de los pulmones, ellos crecen un poco más, bajan las presiones del diafragma y automáticamente entonces nosotros podemos inmediatamente inhalar. Entonces, esto para nosotros es muy importante, entender que la respiración tiene dos fases, una de inhalación y otra de exhalación. Esto es clave para nosotros. Ahora bien, vamos a finalizar estas clases viendo unos videos sumamente importantes para cerrar este proceso. Espero que los videos corran. Si no corren, se los comparto. Ya están en el Drive para ustedes, pero es importante que tratemos de visualizarlo. Vamos a ver si corre. Por alguna circunstancia, estos videos, no sé por qué razón, no están corriendo. No voy a hacer esfuerzos en esto. Eso lo rectificamos y mañana lo solucionamos. Algunos videos, todos los videos fueron probados inicialmente, pero por alguna circunstancia no corren en este momento. No sé qué pasa. Vamos a finalizar esta sesión, ya estamos sobre la hora de todas maneras, y para mañana vamos a comenzar a dibujar la circulación mayor y la circulación menor. Entonces, en el Drive, ustedes tienen una serie de videos que hemos ido subiendo y vamos a ir revisándolos mañana. ¿Ok? Todos estos videos están ahí dispuestos para que ustedes mañana los visualicemos todos. Espero que esta primera clase haya sido de su agrado. Mañana vamos a utilizar el mismo enlace en Zoom, el mismo enlace en YouTube y vamos a continuar mañana con la segunda clase. Mañana ya no tenemos mensaje de introducción, de bienvenida, mañana vamos directo al contenido. Espero que esta formación haya sido de su agrado y que tengan una excelente noche o excelente tarde o simplemente un excelente descanso. Gracias a todos los que hacen posible esta formación y que sea
del agrado de todos ustedes. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos, gente buena. Un gran abrazo.